Hola, buenas a todos. Mi nombre es Sergio. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Filosofía Política. Hoy os traigo a Alba Vila, que es una periodista y que está en el Toro TV. ¿Qué tal, Alba? Hola Sergio, muy buenas tardes. Encantada de poder estar hoy en tu canal, pero también un poco extraña porque sí que es cierto que estoy acostumbrada a estar en el otro lado y hacer yo las preguntas, así que a ver qué tal se da. Pues en la primera pregunta, como siempre, dejo que el entrevistado se presente un poquito, así que si quieres, cuando quieras, puedes hacerlo. Bueno, qué raro, creo que nunca he tenido la oportunidad de autorretratarme, pero soy Alba Vila, tengo 24 años. Me considero una persona bastante madura para mi edad. A todo el mundo le sorprende un poco que sea del año 95 y suele llamar mucho la atención. Soy periodista, actualmente presento las noticias en el Toro TV, que es la antigua Intereconomía, de 8:30 a 9:30, toda la información y sobre todo el análisis del día, que al final también es lo más importante, sin dar una información muy atropellada. Y me considero una persona, pues la verdad, bastante sencilla, simpática, creo yo, y muy dialogante, lo normal, con ganas de seguir aprendiendo y con muchas ganas también de seguir formando. La primera pregunta que también luego hago es que nos cuenten un poco qué ha estudiado la persona y sobre todo la motivación que tuvo esta persona, porque todos sabemos el momento de bachillerato que estamos allí y que tenemos que escoger esa carrera. ¿Cuál fue la motivación y por qué acabaste yendo hacia esa carrera? Pues la motivación es bastante extraña, sobre todo porque es una historia curiosa, porque yo hice bachillerato de ciencias puras, quería tirar por la rama sanitaria, entonces imagínate el shock que tuvieron mis padres cuando se pensaron que yo iba a estudiar enfermería, óptica o algo así, cuando les dije, no, papá, mamá, quiero estudiar periodismo. Hija, ¿por qué? Se quedaron extrañados. Pues al final me gustaba mucho leer, me gusta mucho también escribir y luego además actualmente mi gran pasión es el mundo político y la actualidad, pero también me gustaba mucho la moda entonces. En ese momento desconocía mucho de la política y de lo que pasaba a nuestro alrededor y me gustaría en ese momento poder llegar a escribir en alguna revista de moda y escribir sobre algún asunto relacionado con esto. Entonces decidí estudiar periodismo, mis padres me ayudaron, me vine a Madrid porque yo soy de Galicia, de Lugo, me vine a Madrid con 17 años, empecé periodismo desconociendo mucho y con muchas críticas porque al final el periodismo es ¿cómo vas a estudiar periodismo? Está muy desprestigiado, no te merece la pena que estudies periodismo. Pero nada, muy contenta de haber elegido esta carrera y de poder estar ahí todos los días al pie del cañón informando a todos aquellos que nos ven. Me sale ahora una pregunta y sí que es cierto que mucha gente pregunta o dice, ¿para qué estudiar periodismo si al fin y al cabo, si eres una persona conocida o que tienes una rama, por ejemplo, de economía, al final puedes ser un periodista económico o periodista deportivo, etcétera, etcétera? ¿Tú qué le dirías a alguien que quiere estudiar periodismo? Pues le diría que nunca, nunca hay que dejar de formarse. Ya sea para estudiar periodismo o para convertirte en un periodista económico, tienes que tener unas nociones básicas y sobre todo creo que eso no te lo da la experiencia. Hay que tener antes una base para poder llegar a tener la experiencia, para poder llegar a trabajar día tras día y eso al final te lo enseñan. Tienes que crear una base, primero formándote y luego la experiencia, porque a mí me ayudó mucho comenzar las prácticas en mi actual empresa. Fue el primer contacto que tuve con el mundo real y profesional. Y en ese momento piensas, ¿qué he hecho durante estos años en la carrera? Que no había empezado antes a hacer prácticas porque chocas de repente con el mundo real. Entonces eso al final es lo que te hace ser plenamente conscientes de que lo necesario que es poder estudiar y formarte y a todos esos adolescentes, los jóvenes que quieran ser periodistas, pues les diría que nunca, nunca abandonen ese sueño porque creo que es de las carreras más bonitas que existe actualmente. Pasamos con las ideas ya de ideología política. ¿Tú cuándo te das cuenta que empiezas a descubrir esas ideas liberales o liberal conservadoras y que te empiezan a llamar la atención e incluso a identificarte con ellas? Pues creo que no podría decirte ningún momento en concreto. Creo que entender las ideas, que la política, las ideas políticas mueven el mundo, es algo que me ha costado
un poco. Comienzo a descubrir todo esto cuando estoy cursando periodismo en los últimos años, porque en un primer momento rechazaba la política, no me gustaba la política, renegaba de ella, pero porque al final la desconocía. Entonces, cuando desconoces algo, de primeras nunca te gusta. No me considero una experta y tampoco conozco muy en profundidad todas las ideas y la filosofía política, pero al final es algo que te empieza a llamar la atención, que comienzas a leer y a partir de ahí y hasta entonces es un progreso bastante largo que creo que todavía no he terminado ni voy a terminar nunca. Y como te decía, durante la carrera comencé a leer y a día de hoy sigo haciéndolo porque es algo de lo que nunca se aprende al 100%. Creo que también es interesante saber, porque como hemos hablado anteriormente, eh, me dijiste en un momento que te consideras liberal conservadora. ¿Cuál sería tú la definición que dirías o le pondrías a esa palabra y por qué te consideras así? Creo que hay mucha gente en la actualidad que no comprende, no ve algo posible el hecho de ser liberal y conservador al mismo tiempo. Y al final, en mi caso concreto, lo más cómodo sería dimitir de mis principios, porque ahora no quiero entrar en la guerra de las etiquetas, pero como que ser de izquierdas está muy de moda. No enfrentarte a las críticas, seguir la tendencia, lo mismo que dice el vecino, porque al final caes en lo fácil y no luchas por tus valores. Y al final que te traten de imponer una ideología es muy fácil porque te guías por lo que otros dicen, pero al final nunca estás creando o comunicando realmente qué es lo que tú piensas. Yo entiendo el liberalismo como una defensa de los derechos y la dignidad humana, pero siempre fundamentada en una ley natural. No quiero, por ejemplo, que nadie suscriba mis opiniones, pero que tampoco me digan cómo tengo que pensar realmente. Creo en la libertad de prensa, la libertad de política, de religión, de opinión, pero sobre todo fundamentándonos siempre en el respeto y aceptando que otras ideologías, porque no piensen lo mismo que tú, no significan que sean mejores o peores, sino significa que son directamente diferentes y no por ello hay que rechazarlas porque al final el debate es lo que nos mueve día a día. También creo en el libre mercado, la defensa de la vida, la dignidad humana y también creo que la institución familiar es al final el principal valor y lo que puede constituir o construir el mejor entorno cultural y también de modo de enseñanza hacia nuestros hijos, nietos, etc. Has contado antes que estabas en la empresa del Toro TV y que el primer contacto fueron esas prácticas. ¿Cómo es ese primer contacto, estar allí, enfrentando un poco la realidad y al final cómo te acabas consolidando, cómo te acabas llevando con los compañeros y acabas estando estable y, bueno, acabar firmando con ellos, por así decirlo? Pues recuerdo que en tercero de carrera yo quería hacer prácticas, no sabía muy bien de qué, entonces mi universidad ofrecía pues un portal con varias empresas donde tú podías echar tu currículum, luego te llamaban, pasabas una entrevista, bueno, lo típico. Entonces yo decidí echar el currículum a Intereconomía y otras empresas más. Hice la entrevista en Intereconomía, me cogieron, empecé como becaria de las noticias y a partir de ese momento sigo renovando cada 3 meses mis prácticas como becaria y una vez termino la carrera tengo un contrato encima de la mesa que es algo de lo que creo que puedo sentirme orgullosa porque no todo el mundo, según termina la carrera, puede tener un trabajo. Entonces lo agradezco muchísimo y al final con mis compañeros me dices, pues Intereconomía, el Toro Televisión en la actualidad es una empresa muy pequeña, entonces lo pequeña que es también te permite que sea una empresa muy familiar. Acabas teniendo como compañero a alguien que no solo es un compañero de trabajo, sino que también es alguien con el que puedes charlar, comentarle tu día a día, tus preocupaciones, actividades de ocio, y eso al final te hace que ir a trabajar sea también una forma de disfrutar y poder gozar al máximo lo que haces día a día. Pasamos de nuevo a las preguntas políticas y me gustaría preguntarte, porque ahora en el eje ideológico tenemos 3 partidos que podríamos clasificar de derecha, más o menos. ¿Cuál sería aquel que te puedes identificar más o simpatizas más o crees que los 3 no te gustan? ¿Cómo lo expondrías?
Pues más o menos con esa definición que te daba antes de mi ideología, creo que se puede entender, o yo lo entiendo así, que no hay ningún partido que me represente al 100%, pero creo que ni a mí ni a nadie, porque los tiempos cambian, las costumbres, te interesan más que un partido priorice un valor por encima de otro y también, por ejemplo, si tienes una familia es lógico que en ese momento vayas a priorizar cosas que antes no priorizabas. Entonces, atenderás más a unas declaraciones o unos valores que represente un partido antes que otro. Entonces, creo que la combinación de pues, esos tres partidos que te referías está bien porque al final de unos te interesa más una parte, de otros te gusta más la otra, pero sí que te puedo decir a quién nunca votaría y creo que eso está bastante claro porque no me gusta para nada el modelo que representa Podemos. Creo que nunca depositaría en una urna una papeleta con el logo de Podemos y de Pablo Iglesias. Creo que es un fraude su proyecto y también todo lo que representa. Es un programa irreal, de ciencia ficción. Sí que han sabido muy bien ¿cómo se dice?, dirigir, encauzar esa parte que había de descontento con la política tradicional en ese momento, pero que con el paso de estos años también se les ha caído la careta. Son unos incoherentes y ni siquiera son capaces de poder seguir sus propios dictámenes. Es decir, se han sentado sobre todos sus esquemas y los han roto todos. O sea, no han dejado uno intacto. Tampoco votaría al Partido Socialista porque creo que se ha convertido también con este auge de Podemos que hemos visto en los últimos años, que ahora va en declive, se ha convertido en el hermano mayor de los morados y tirando de refranero español, dos que duermen en el mismo colchón se vuelven finalmente de la misma condición, ¿no? También quería preguntarte el tema de que en España, pues siempre hemos sido un país bastante estatista y muy socialista. ¿Crees que en algún momento esa visión se va a acabar o crees que como siempre va a pasar lo mismo, va a gobernar la derecha, va a tener que salir de una crisis y va a volver la izquierda prometiendo cosas bueno, pues echándole la culpa como siempre a la derecha o crees que está condenada al socialismo? Yo creo que España y también toda la sociedad, porque el socialismo parte de una premisa que es acabar con todas las desigualdades que existen en la sociedad. Y de primeras suena muy bien, es muy bonito, pero si te fijas al final, el socialismo siempre se ha convertido en lo peor de lo que ellos mismos criticaban. Afirman que un control de la economía traería más igualdad, más justicia, y creo que no hace falta ser historiador ni tampoco tener una bola de cristal, ser la bruja Lola, para saber que el socialismo no funciona y que está destinado al fracaso. Su base ideológica tiene como objetivo terminar con la lucha de clases. Pero al final niegan también la naturaleza del ser humano porque siempre te colocan en un grupo u otro grupo. Siembran el odio, el revanchismo y sentimientos que al final no cooperan en nada a la hora de crear una sociedad que pueda convivir entre sí. Sacan lo peor del ser humano, también niegan la capacidad de que una persona pueda brillar por encima de otra por ser mejor en ciertos aspectos que a lo mejor en otros no lo es. Entonces, como te decía, siempre sacan lo peor de la persona y siempre terminan convirtiéndose ellos mismos, los primeros que lo defienden, en lo peor de lo que critican. Hemos hablado del discurso y tan populista de Podemos. ¿Crees que tendría que haber alguna asignatura, por ejemplo, de economía en secundario e incluso en bachillerato para poder arreglar eso? Porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, con 15 años, siempre es una anécdota que cuento que el discurso de Pablo Iglesias te entra muy bien cuando tienes esa edad porque no has cotizado nunca, no sabes de economía y todo lo que dice parece entrarte bien. Luego coges la realidad y no es así. ¿Tú qué Entra piensas al muy respecto? bien, entra muy bien su discurso, pero también he de decirte que creo que muchos de los votantes de Podemos, al igual que muchos ciudadanos, no saben realmente qué están votando. Es más, los famosos test que salen antes de las elecciones, responde estas preguntas y te diremos a qué partido deberías votar. Hay algunos que son muy básicos y muy sencillos, que no te dejan ir más allá, pero hay otros que están verdaderamente completos y que he conocido a mucha gente
que de repente le sale, por ejemplo, Vox y dicen, ¿cómo es posible? Yo no votaría a esto sin mi vida. Pues sí, a lo mejor sí, porque realmente no conoces lo que ellos representan. Pero yendo a tu pregunta, creo que al final economía, al igual que el derecho, serían asignaturas que deberían implantarse desde que somos muy pequeños. Por ejemplo, en mi caso concreto, yo cursé economía, tuve una asignatura de economía en segundo de carrera, una asignatura que suspendí en 3 o en 4 ocasiones porque nunca antes me había interesado por la economía, no sabía cómo funcionaba. Entonces creo que a mucha gente en España le puede pasar lo mismo y luego te enfrentas a la vida real y no sabes ni siquiera cómo presentar la declaración de la renta. Algo tan básico y sencillo que si nos enseñasen desde pequeños, llegaríamos a un punto en el que seríamos capaces de entender que la evolución de la economía, que cómo se mueve la economía y que al final es lo que mueve el mundo, y saber enfrentarnos a cuestiones tan básicas como te decía, poder hacer la declaración de la renta. Creo que economía y derecho serían asignaturas antes de estas que dicen de ética y valores cívicos. Es algo que deberían enseñarnos desde pequeño, mucho antes de bachillerato, incluso con primaria. ¿Crees que después de esta crisis del COVID-19 el gobierno le van a achacar todo esto? ¿O crees que, como siempre, la izquierda va a salirse con la suya y va a intentar taparlo? A ver, la izquierda siempre va a intentar taparlo. Lo está haciendo hoy en día. Incluso veíamos hace poco un tuit del Partido Socialista echándole la culpa a Isabel Díaz Ayuso de las muertes de la Comunidad de Madrid, cuando creo personalmente que Isabel Díaz Ayuso es una de las dirigentes territoriales que mejor está llevando la gestión de esta crisis. Pero como siempre la izquierda ahora pide unidad, pide que no es el momento de críticas, que no es el momento de pedir responsabilidades. Obviamente creo que ahora mismo no es el momento, pero tampoco se puede esconder lo que está pasando. Y lo que está pasando no es que acaba de llegar aquí una pandemia, que nos haya cogido de imprevisto, no, porque al final la Organización Mundial de la Salud estaba alertando desde principios del mes de enero de cómo esto se iba a extender a nivel de todo el planeta. Todos éramos conscientes, incluso con la famosa manifestación del 8M, pero no solo la manifestación del 8M, concentraciones, eventos deportivos, todos los eventos multitudinarios que hubo ese fin de semana deberían haberse evitado, porque al final han contribuido a propagar el virus y a que hoy tengamos una situación tan preocupante con más de 15.000 fallecidos en España, que se dice muy rápido, que al final los periodistas todos los días, 600 muertos más, 600 decesos más, en apenas 24 horas, pero no es una cifra, porque detrás de esa cifra se esconde la vida de una persona, una familia, una historia, y que realmente es muy complicado la situación que estamos viviendo. La izquierda no hace falta ir muy lejos. Con la polémica, con el caso del ébola aquí en España, todos los medios de comunicación, todas las clases políticas, o sea, no hay más que meterse en Twitter y ver cómo el Partido Socialista en ese momento achacaba al Partido Popular todo lo que estaba pasando. Y hay que recordar que estamos en una situación muy diferente. Entonces, yo espero que una vez superemos esto, porque está claro que lo tendremos que superar, el Partido Socialista tenga la dignidad y la decencia de poder dimitir. Creo que no lo van a hacer, porque al final, a toro pasado, todos somos muy listos y como ya ha pasado la polémica, bueno, hemos visto a Pedro Sánchez diciendo y presumiendo de que él lo ha hecho muy bien. No sé en qué lo ha hecho tan magníficamente bien, diciendo que ha sido uno de los primeros países en Europa en tomar medidas cuando en Italia lo estaban pasando mal, que al final es un país muy cercano a nosotros, con cultura muy similar, y realmente lo estábamos viendo, pero al final creo que en España aprendemos un poco a golpes. Entonces, por lo menos, si el Partido Socialista no dimite, espero que los españoles sepan castigarles en las urnas, porque lo hemos visto con el separatismo y con 1000 temas más que al final dicen y hacen todo lo contrario de lo que han dicho anteriormente. Para acabar la entrevista siempre hago dos preguntas que me gustan mucho y la primera es, ¿qué 3 libros recomiendas leer? Y la segunda es que hagas un poco una reflexión del movimiento liberal o liberal conservador, de cómo se está moviendo, cómo crees que estamos aprendiendo y cómo crees que este movimiento sigue avanzando, si se ha quedado estancado o simplemente la izquierda nos va a seguir ganando.
Pues libros, empiezo por el que estoy leyendo actualmente, que además lo tengo aquí, que es Elogio de la quietud. Es una obra de uno de los míticos del periodismo, de Pedro Cuartango, y son como una especie de relatos cortos, 1 o 2 páginas como mucho, e invita a la reflexión. Es algo muy importante que al final en nuestro día a día nunca hacemos porque seguimos con nuestra rutina diaria sin poder pensar más allá y tener tiempo para reflexionar, que al final es una actividad que deberíamos hacer todos los días o todas las noches antes de dormir. En este libro, la infancia, la juventud, el tiempo del que disponemos y el periodismo, un periodismo comprometido y responsable son algunos de los ejes y que la verdad me están pareciendo muy interesantes. Todavía no me lo he terminado, pero por el momento me está gustando mucho. Otro libro que recomiendo y que me he leído recientemente, bueno, he de decir que de pequeña leía mucho más de lo que lo hago ahora, que cosa que está muy mal por mi parte, así que nadie de los que nos esté viendo deje de leer, porque es muy satisfactorio poder leer, inmiscuirte en una historia y poder desconectar de la rutina y al final antes de ver una serie de Netflix o cualquier plataforma, antes deberíamos leer porque al final es lo que nos va a hacer pensar un poco más y crearnos como persona. El segundo de los libros que recomiendo es de Cristian Campos y se llama La anomalía catalana. Este libro plantea como una hipótesis un tanto revolucionaria de que el problema no es Cataluña o España en Cataluña, sino el problema es al final todo lo que se ha construido con el tiempo y, como te decía, la cuestión no es España en Cataluña, sino más España en Cataluña para que así no exista ningún conflicto. Además es una lectura que es muy divertida, que tiene mucho ingenio y que según vas pasando las páginas incluso hasta te puedes reír tú solo en voz alta. Y el último que recomiendo es Una historia patriótica de España, de José María Marco. Fue una lectura obligada durante la carrera de mi profesor de Ciencias Políticas y al final relata la historia de nuestro país desde la antigüedad hasta hoy en día. Es un ensayo que muestra esa construcción de nuestro país hasta cómo la conocemos hoy en día y creo que no somos conscientes de todo lo que hemos vivido, de que España ha sido un país del que deberíamos estar orgullosos y creo que mucha gente no tiene clara cuál ha sido nuestra historia, así que es una lectura a la que invito a hacer a todo aquel que nos esté escuchando. Y la última pregunta, ¿cuál era? Era la reflexión sobre el movimiento liberal conservador en estos tiempos. Vale, es una pregunta un tanto complicada porque creo que no existe una representación actual como tal, es mi parte crítica. La discusión es una parte fundamental de este movimiento liberal. Nos interesa defender la autonomía del individuo, pero que al final tiene como resultado el debate, las discusiones con opiniones muy diferentes y que al final es lógico porque cada uno es muy diferente y es esa diversidad la que precisamente retrata al ser humano y esta diversidad lleva a la democracia y no hay democracia sin partidos políticos. Como hemos visto, la política es democracia y esa democracia también tiene parte de liberalismo. Entonces, ¿cuál de los partidos actuales representa o es liberal? Recuerdo el año pasado una encuesta del CIS que decía que un 10% de los votantes de Podemos se definía como liberal. Y la etiqueta de liberal se ha puesto muy de moda. Pedía a Pedro Sánchez el voto a los socialdemócratas y también decía que quería conquistar y representar a una corriente liberal. Hemos visto a Ciudadanos definiéndose también como liberal e incluso también al Partido Popular apelando a un contrato liberal. Pero estamos locos, todos somos liberales en España. Entonces, ¿quién está defendiendo ese movimiento liberal? ¿Quién lo representa realmente? Es algo complicado de responder, las modas cambian, las prácticas, la forma de vida, todo evoluciona, pero actualmente creo que la crítica es que la política está haciendo una caricatura de este movimiento liberal. Imagínate Podemos y el Partido Socialista con el carné de liberales, que es algo que cuesta bastante entender. Pues muchas gracias, Alba, por concederme esta entrevista. Tendréis sus redes sociales abajo. Y nada,
Que vaya muy bien. El placer es mío, muchísimas gracias. Adiós.